No es así. Ahora. A ver, los Herri agintariok eta herri ordezkariok, gizaltalde, enpresa eta arlo guztietako ordezkariok, Zoom zan bioren arduradun eta partaideok, egunon, ongi etorri, be welcome to Basque Country. Thank you very much, eskerrik asko gurekin izateagatik. Duela 10 egun Bizkaia zubiaren 125. urteurrena ospatu genuen. Burdinazko arkitekturaren obra gorena, UNESCOk gizadiaren ondare izendatua. Deustuko zubitik abiatuta eta Deustua aipatzen dudan bezala, aipatu nitzake ere baita Areatzako zubia edo Mertzeetako zubia edo baita San Antongo zubia ere bai. Baina Deustuko zubitik abiatuta Bizkaia zubia izan zen itsasadarraren 2 ertzak lotzen zituen bide bakarra 1983 arte. Ordutik hona sekulako iraultza bizi izan dugu hiri mugikortasunaren mesedetan. Hemos escuchado referencias a la sostenibilidad basada en lo que es la importancia de la ciudad, de las urbes como concentraciones sociales, sostenibilidad en todos los ámbitos. Hemos escuchado también referencias a lo que es la convivencia, también basada en la reflexión necesaria sobre la huella de carbono, las nuevas tecnologías. Hemos escuchado palabras también en relación a lo que es la cooperación, la colaboración entre los municipios que concentran las poblaciones, en orden a aprender también conjuntamente sobre lo que son los conceptos de sostenibilidad. Hemos escuchado también la referencia a que el planeta tiene que seguir avanzando en base a unos valores, que necesitan también de la concienciación social y de la movilización social. Y hemos escuchado también palabras en relación a lo que son derechos de ciudadanía y compromisos también internacionales. ¿De qué les puedo hablar yo? Pues intentaré centrarme también en lo que es el motivo del Congreso sobre lo que es movilidad urbana sostenible. Hace 10 días celebrábamos el 125 aniversario del Puente de Vizcaya, que partiendo desde el Puente de Deusto, previamente el Puente del Arenal, el Puente de la Merced o el Puente de San Antón, partiendo del Puente de Deusto, el Puente de Vizcaya fue el único nexo de unión entre las dos márgenes de la ría hasta el año 1983, en que se abrió el puente de Rontegui. Desde entonces hemos vivido una auténtica revolución en la mejora de la movilidad urbana. Ahora bien, seguimos conservando en uso esa gran obra, patrimonio de la humanidad, símbolo del servicio de la movilidad al encuentro entre las personas y la cohesión social. Estamos hablando de ciudades. Y yo hablo en nombre de Euskadi. Euskadi tiene la dimensión de una gran urbe europea y con esa orientación invertimos en la mejora de la movilidad interior y la conexión exterior. Partimos de la base del servicio a la persona. Así, hemos posibilitado la utilización de las tarjetas de transporte en todos los modos de comunicación.
Avanzamos en la mejora de la red integral de movilidad. Invertimos en infraestructuras de comunicación y su integración, puerto, aeropuerto, alta velocidad, metro, tren, tranvía, bus y la red de Bidegorris, que, por cierto, alcalde, las y los alumnos del Centro Maristak de Bilbao me pidieron ayer que citara hoy especialmente. Euskadik Europako hiri handi baten neurria du eta ikuspegi horretatik inbertitzen dugu barne mugikortasuna eta kanpo konexioa hobetzeko xedez. Hiri mugikortasunari buruzko nazioarteko kongresu honetan abiadura handiaren garrantzia azpimarratu nahi dut Euskadiren ikuspuntutik. Mugikortasunaren ikuspegitik Europa barneko sare bat da eta Atlantikoko korridorea dinamizatzen du. Espero dugu Espainiako ezegonkortasunak edo noraeza momentu honetan den honek ez atzeratzea Euskadirentzat hain garrantzitsua den proiektua. Este Congreso Internacional de Movilidad Urbana Sostenible es el marco para destacar desde la visión de Euskadi la importancia de la alta velocidad. Desde el punto de vista de la movilidad, es una red transeuropea que dinamiza el corredor atlántico, alcalde, el corredor atlántico. Y en esa apuesta tenemos que estar todos los que formamos parte del corredor atlántico. Desde el punto de vista urbano, abre una oportunidad de regeneración en nuestras capitales. Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz van a ganar nuevos espacios de bienestar. Nuestro objetivo ahora es que la incertidumbre política del Estado no traiga consigo retrasos en una infraestructura tan prioritaria y necesaria como el tren de alta velocidad en Euskadi. Es el mejor ejemplo de la capacidad transformadora de la movilidad urbana al servicio de la calidad de vida y la generación de nuevas oportunidades de relación y encuentro en Europa. Termino. Estamos a las puertas de una verdadera transformación en la movilidad urbana con tres grandes motores: automatización, electrificación y servicios de movilidad puerta-destino. La convergencia de estas tres tendencias permitirá un transporte más eficiente, limpio y automatizado, con un impacto positivo en la reducción de vehículos, la prevención de accidentes y la mejora del medio ambiente. Euskadik giza garapenaren eta hazkunde jasangarriaren eredua sustatzen jarraituko du. En Euskadi estamos muy atentos a este nuevo futuro que se está perfilando. Queremos estar a la vanguardia y desarrollar proyectos piloto que sirvan de banco de pruebas para su aplicación en mayor escala. Este es nuestro reto y compromiso. Estos retos y este Congreso entroncan con los objetivos de la Agenda 2030 y suponen un revulsivo para nuestro país, porque vamos a seguir invirtiendo en la mejora de la movilidad urbana y avanzando en el modelo de desarrollo humano sostenible. Eskerrik asko. Muchas gracias. Thank you very much.